Pero antes que nada quisiera agradecer al dicasterio, cardenal prefecto, también a los secretarios y también las subsecretarias. Y bueno, quisiera agradecer también a Victoria y su equipo, porque sobre este tema nosotros hemos trabajado juntas, todos juntos, como una especie de equipo de grupo, de trabajo sobre este tema. Quisiera hablar en inglés, pero para mí estaré disponible después de esta ponencia si alguien quiere preguntar algunas cosas específicas en italiano. Para mí está bien durante el debate. Entonces, nosotros tenemos prioridades muy importantes. Nuestra prioridad es el almuerzo, ya lo sabemos. Y yo quisiera utilizar, digamos, este espacio del magisterio y, sobre todo, quisiera empezar siendo mucho más breve y centrarme más en las cuestiones de derechos canónicos. Quisiera decir también esto porque el derecho canónico no es muy cómodo, entre comillas, ¿no? Y no es algo que todos conocen. Por eso yo preparé esta presentación. La presentación es en inglés, pero, digamos, algunos cánones son también traducidos en otros idiomas, como podrán ver, italiano y español, creo. Y, bueno, muy brevemente, lo hice también, sobre todo, para facilitar mi ponencia. Muchas gracias. Muy bien, ahora voy a hablar en inglés. Mi investigación, como acaba de decir el ponente, en la que trabajé con Victoria Schelzo, se centra en una reivindicación que muy a menudo se ve, sobre todo en algunas cartas, ¿no?, por parte de las curias, de las familias de las personas mayores, sobre todo con las personas que tienen algo que ver con algunas vulnerabilidades, como por ejemplo la discapacidad y la demencia. Y no se limitan tan solo a las personas que se encuentran en las casas de reposos, en los hospitales. Sobre todo se relacionan con todas las personas que viven también tanto solas como con sus familias. Por supuesto, muy a menudo nosotros vemos que en estos lugares y también en las casas, en los hogares, hay problemas donde se va a negar el derecho a recibir digamos, los tratamientos, sobre todo a las personas que tienen un deterioro cognitivo. Y por eso a ellos le van a negar también, por ejemplo, el derecho a recibir la Eucaristía. En mi investigación sugiere que los cónyuges, parientes, adultos no se vieron, digamos, respaldados, porque las comunidades parroquiales y los párrocos también tuvieron un interés activo para el desarrollo espiritual de estas personas ancianas. Y esto, digamos, está contrario según el principio según el que la calidad de la vida se puede medir en la, digamos, cura hacia los vulnerables, como decía Juan Pablo II en 2004. Quisiera también decir y hablar del objetivo de mi investigación, porque el análisis preliminar de los casos donde a los ancianos le negaron la posibilidad de recibir sacramentos, digamos, sugiere que se debe a una falta de conocimiento y, sobre todo, una falta de adecuada interpretación de los cánones de los fieles. Y, sobre todo, deriva más de estos, digamos, aspectos que de la falta de voluntad. Ahora vamos a ver algunos cánones relacionados con los derechos fundamentales de todas las personas que han recibido bautismo, ¿no?, los bautizados. Y estos cánones que estábamos diciendo, digamos, establecen las condiciones para recibir de manera adecuada la Eucaristía en la Iglesia. Y, sobre todo, es muy importante centrarnos también en la expresión uso de la razón y también disposición adecuada y adecuada preparación. Esas son palabras muy importantes que se vieron interpretadas bajo el espíritu del Código de 1983. Entonces, vamos a ver ahora el problema relacionado con las personas mayores y sus sacramentos. Sabemos que hay distintas, digamos, interpretaciones equivocadas, ¿no? Y algunos papas también
relacionados con algunas personas que padecen enfermedades crónicas, siguen teniendo algunos tratamientos en los hospitales, en las parroquias, los teólogos. Bueno, podríamos decir que mi presentación, mi ponencia no es completa. Intenta, digamos, ayudar a todas las personas que estén interesadas en este tema. Sobre todo, utilizar temas de derecho canónicos para abandonar las prácticas que van a excluir a las personas vulnerables. Sobre todo, la van a excluir de los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia. Como ya han puesto manifiesto distintos pontífices, digamos que la etapa de la vejez es una fase, digamos, una etapa siguiente a la vida humana y necesita también la cura y la atención de las familias de la comunidad cristiana y sobre todo debería garantizar los derechos que le corresponden a los ancianos, considerando su dignidad como hijo de Dios. La preocupación actual de la Iglesia también se puede encontrar en, digamos, las enseñanzas, en los ejemplos del Concilio Vaticano II, sobre todo en el decreto sobre el apostolado de los laicos. Juan Pablo II siguió con el pensamiento del concilio relacionado con, digamos, la sanación pastoral, y que es muy importante. Sobre todo en la exhortación apostólica Familiares Consorcio, llamó la atención sobre los papeles que los ancianos deberían desempeñar en la familia y sobre todo también puso de manifiesto que el sufrimiento, la vejez, también la falta de conciencia debida por algunas enfermedades como la demencia y sobre todo el acercarse de la muerte no van a menoscabar la dignidad de la persona misma que fue creada a imagen de Dios. Otra declaración muy importante de Juan Pablo II en la carta a los ancianos que escribió en 1989, que pone de manifiesto, digamos, el testimonio, la sabiduría, ¿no?, de las personas mayores. Un aporte muy importante que nos ofreció Benedicto XVI, ¿no?, sobre todo en la traducción ideológica de los derechos a los sacramentos para los enfermos y los discapacitados, lo vamos a presentar sobre todo más adelante, posteriormente. Y su observación ayudó para considerar que la Iglesia también siempre vio a los ancianos y los mayores con una, digamos, condición muy adecuada desde un punto de vista sociólogo y sociológico, como decía. En la audiencia general del 4 de marzo de 2015, Papa Francisco, digamos que habló de algo muy importante relacionado con el tema de la vejez. Es decir, gracias a los avances de la medicina, la vida sigue alargándose. Pero la sociedad no se amplió hacia la vida, como decíamos, porque el número de los ancianos, la mayoría de las personas mayores creció de manera disparada, pero nuestras sociedades no se organizaron de manera adecuada para darle el espacio que le corresponde, sobre todo considerando de manera concreta sus fragilidades y su manera de vivir. Las personas mayores siguen siendo, digamos, un tesoro para nosotros. Digamos, el enfoque reciente de Papa León XIV hacia las personas mayores es, digamos, una manera para impulsarnos a que se pueda dejar un espacio para los ancianos. Y esto, digamos, es algo muy positivo. El Santo Padre también observó que los jóvenes ancianos, es decir, bueno, los jóvenes ancianos, o jóvenes personas mayores, es un concepto nuevo, como decíamos, ¿no?, que acaban de terminar su vida laboral y por eso se pueden definir de esta manera. Pueden liderar las actividades parroquiales, pueden rezar. Y el Papa dijo que es muy importante encontrar un lenguaje apropiado y adecuado relacionado con las oportunidades que pueden ofrecer. Y sobre todo podrían ser involucrados como sujetos activos, no pasivos, como se hacía antes. Y también intentando responder conjuntamente a las preguntas que el Evangelio y la vida nos plantea. Y a pesar de que existan estereotipos según el que los adultos, ancianos, son muy devotos, Papa León XIV nos dijo que muchísimas personas mayores se alejaron de la fe, sobre todo en juventud, porque nunca tuvieron la posibilidad de recibir la anunciación del Evangelio. Esto también representa, digamos, una señal de los tiempos, un desafío para nosotros como comunidad. Y esto nos enseña que la Iglesia debería ofrecer
a ellos la salvación en Cristo. Y esto, digamos que es importante a pesar de su edad. Y después de esta introducción muy breve, quisiera ahora presentar mi ponencia. Pido perdón, pero no soy muy buena con la tecnología, ¿eh? Muy bien, aquí pueden ver algunas, digamos, transparencias con algunas disposiciones del derecho canónico. No sé si pueden verla aquí en la transparencia de 2008, perdón, son, digamos, preceptos canónicos de 208-223, son derechos fundamentales para la vida. Entre los más importantes es que cada persona bautizada tiene el derecho a recibir los sacramentos, como decía, según las condiciones y las funciones. Y esto significa que, por supuesto, sabemos que somos distintos. Y esto debería ser algo que deberíamos considerar, sobre todo por parte de los pastores de la Iglesia. En esta situación, quisiera también poner de manifiesto y subrayar que todos los adultos jóvenes, como decíamos, los adultos viejos, ancianos, mayores, que están con nosotros, que son bautizados, que también se encuentran ante distintas vulnerabilidades y fragilidades, tienen el derecho a ser libres de elegir su propia espiritualidad. Y esto es un problema muy importante porque hemos, digamos, notado que muy a menudo también las casas de reposo católicas, estos derechos no se cumplieron, se vulneraron. De hecho, casi nadie conoce Rosario, por ejemplo. Hemos visto que muchos prefieren otras tipologías de oraciones y prefieren hacer actividades distintas. Otros también tienen devociones distintas, otras maneras de conseguir la gracia de Dios y sobre todo cumplir con sus derechos espirituales. Y hay distintas, digamos, quejas por parte de los mayores que dicen que este derecho no se cumple, no se respeta. Segundo punto es que, por ejemplo, se prefiere las casas de reposo, se prefieren, por ejemplo, otros institutos religiosos. Y es algo que deberíamos considerar a la hora de hacer este análisis, porque en este dicasterio hemos visto que este problema se debería considerar y muy a menudo vamos a olvidarnos de este problema. Por eso los ancianos adultos se deberían asociar a la Iglesia, deberían ser parte de la Iglesia. Y esto se encuentra en un artículo específico del derecho canónico. Hay también un pensamiento que, según el que muchísimos de estos derechos se vulneran. De hecho, muy a menudo me preguntaron si pudiera, por ejemplo, me pidieron si podía presentar un capitulato relacionado a una situación privada, y en este estatuto se consagraba que los miembros activos no deberían tener más de 65 años. Y nosotros hemos preguntado, ¿y los demás qué van a hacer? ¿Qué pasa a las personas que tienen, digamos, una edad mayor que los 75 años? Ellos dijeron, podrían ser actores pasivos, pueden, digamos, rezar, pero no pueden desempeñar papeles protagónicos y activos. Por eso tenemos este promedio de edad que es de 50 años y claramente y esta es una de las manifestaciones más evidentes de esta negación del derecho. Muy bien. Todas las personas también tienen el derecho a recibir una educación cristiana para que podría ser, digamos, coherente con sus capacidades. Y este es un problema que muy a menudo, el hecho de que no tenemos demasiados catequistas o sujetos que podrían de alguna manera garantizar, ¿no?, este aspecto, que puedan hablar con estas personas, es un problema que deberíamos solucionar. Como dijo también Papa León XIV, todas las personas tienen el derecho a recibir digamos, a instituciones eclesiásticas,
Yo también fui juez en mi ciudad y también hablé de este problema y tengo que decir que a veces nosotros nos encontramos en una situación donde faltan jueces, ¿eh? Y sobre todo en Cracovia, que es la ciudad donde vivo, hemos visto muchos jueces, ¿no?, bien formados, educados sobre este tema. Y por eso ellos, digamos, consiguieron ser nombrados como jueces, por ejemplo, durante las investigaciones preliminarias de la Iglesia. Y muchísimos de estos jueces ahora están jubilados, no tienen, digamos, tiempo como antes y podrían utilizar el tiempo libre para ayudarnos en este sentido. Esto pasa sobre todo en el norte de América. Pero es algo que siempre vemos, por ejemplo, en Europa y en otras partes del mundo, donde la sociedad intenta hacer esto. Por eso muchísimas personas, como decíamos, deberían tener el derecho de recibir alguna formación para enseñar este aspecto. Hablando de teología, sobre todo los que van a enseñar el catequismo, por ejemplo, también los miembros de la parroquia deben, por supuesto, hablar con estas personas que están jubiladas porque tienen mucho más tiempo. Y esta es una manera para ejercer estas disciplinas y estas capacidades. También con las personas que no tienen la posibilidad de poder moverse, ¿no?, de manera eficaz en estos temas que se abordan. Este es un concepto muy nuevo que ya habíamos visto con Papa Francisco y hemos visto también que muy a menudo algunos piden la posibilidad de utilizar este ministerio a nivel parroquial y esta posibilidad se niega muy a menudo. Y esto es algo que no deberíamos esperarnos, deberíamos solucionar. Y en resumidas cuentas, tenemos también el acceso a los sacramentos y este es un problema muy importante. Vamos a seguir ahora con nuestra ponencia. Siguiente transparencia. Muy bien. Aquí creo que ya ven la imagen, ¿no?, leyendo estos artículos nuevos. Aquí tenemos un artículo que consagra el derecho a recibir los sacramentos. Sobre todo, se refiere al papel que los sacramentos de Dios desempeñan. Esto, en este precepto canónico, es un derecho muy importante que se encuentra en esta sección, en esta parte, que habla de, digamos, garantizar los derechos fundamentales a los fieles. Y lo que quisiera poner de manifiesto es que se trata de un derecho de cada persona bautizada, es decir, recibir la palabra de Dios y, sobre todo, recibir los sacramentos. Muy bien, ahora voy a seguir. Muy bien, ahora tenemos otra transparencia. ¿Cuál es el riesgo de la exclusión de los sacramentos para las personas mayores? Hemos aquí compartido algunos factores y nosotros nos hemos centrado en algunos, digamos, problemas. No hemos escrito algo sobre los problemas relacionados con el estado de la Iglesia. Nos hemos centrado más en estos aspectos porque digamos que en este sentido serían mucho más pertinentes en esta jornada. Por supuesto, los problemas relacionados con el estado de la Iglesia son problemas que se podrían discutir y debatir en una conferencia episcopal. Los problemas en los que queremos centrarnos hoy son estos que ven en la imagen, en la transparencia, porque nos hemos hablado con personas que han, digamos, encontrado algunos problemas. Antes que nada, hay un problema, como decíamos, de falta de comprensión del derecho a los sacramentos, sobre todo con las personas que sufren de demencia y otras enfermedades crónicas. También todos los ancianos jóvenes tienen problemas de movilidad debidas a discapacidades físicas o también enfermedades específicas. También Papa Benedicto escribió claramente y sobre todo también manifestó el hecho de que abrir la Iglesia y sobre todo abrir
la Iglesia destruyendo las barreras y sobre todo intentando acercarnos hacia los enfermos podría ser algo que represente un aspecto positivo. Y hay muchísimos problemas para las personas mayores cuando tienen que ir físicamente a la iglesia. Es decir, el movimiento físico para ellos es un problema, como decía. Tenemos también otro punto que deberíamos abarcar, que no es algo que hemos examinado de manera muy detallada, pero es que los adultos ancianos, los adultos mayores, por así decirlo, tienen algunas discapacidades intelectuales, no solo durante la edad madura, sino también en la infancia. Por ejemplo, las personas que nacieron con algunas enfermedades crónicas y mentales y que viven hasta que no lleguen a la edad de las personas mayores. Y deberíamos centrarnos más en estas personas, sobre todo en nuestro pensamiento canónico, como decía. El problema de la exclusión de los sacramentos, como decíamos, se relaciona también con la exclusión de los transportes, que podemos ver sobre todo en las áreas rurales. Porque si, por ejemplo, vivimos en un piso, en una comunidad donde no hay un ascensor, hay problemas físicos. Y lo mismo se podría decir también en la falta de transportes en las áreas menos urbanas, en las áreas rurales, como decía. Y muy a menudo hay un problema de movilidad para estas personas para que estén presentes en lugares de la iglesia y de la iglesia en general, por así decirlo. Y es algo que deberíamos compartir y sobre todo deberíamos centrarnos, sobre todo en las comunidades coparroquiales, para que se puedan garantizar algunos medios de transportes a esas personas, no solo de las 2 veces al año, por ejemplo, a Pascua, en Navidad, que son, digamos, los momentos más importantes. Esos son momentos donde decimos, vale, tenemos que ir a la misa, pero deberíamos garantizar esta posibilidad a estas personas, estas posibilidades de estar presentes en la iglesia cada día, cada domingo, porque es algo muy importante, como decíamos. En cuanto a las disposiciones del derecho canónico relacionadas con los sacramentos, quisiera centrarme más sobre las leyes, algunas normas, ¿no?, que se implementan cuando hay una negación de estos sacramentos. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, tenemos el precepto canónico 843, apartado 1, no se puede negar un sacramento, sobre todo cuando, a menos que no hay condiciones legales que prevén que no se garantice este sacramento. Por eso, lo que se establece es que todas las limitaciones deberían ser muy severas, pero se deberían imponer sin interpretar a nivel subjetivo. Debería ser todo objetivo y, sobre todo, establecido de manera objetiva, porque en caso contrario vamos a ver una disciplina interpretativa que puede dificultar la comprensión de estos preceptos canónicos. Muy bien, siguiente transparencia. Aquí, como pueden ver, esta imagen aborda también el acceso a la comunión y, como podemos ver, hay 2 distintos caminos de interpretación. Primero, en 1912, que es el más importante en esta situación, que se relaciona con el acceso a la comunión, sobre todo para las personas que sufren de demencia o otras enfermedades muy parecidas. Aquí hay una interpretación muy amplia relacionada con los sacramentos y se establece que no se debería negar a ninguna persona el acceso a la comunión. Por eso la interpretación es garantizar el acceso a los sacramentos, no es prohibir el acceso a los sacramentos, a pesar de que se trate de una persona con problemas cognitivos, demencia o enfermedades parecidas, crónicas. Nosotros deberíamos pensar cómo podríamos garantizar que esta persona pueda tener pleno acceso al sacramento. Nosotros deberíamos entender cómo hacerlo. Y por eso yo creo que esto es algo que hemos definido en esta exhortación apostólica relacionada con el sacramento Caritatis, y deberíamos también facilitar el sacramento a quien quiera, también a las personas que están sufriendo problemas mentales graves, y sobre todo garantizar
por completo estos sacramentos, incluyendo también la Eucaristía, de cualquier manera. Por eso el esfuerzo es por nuestra parte, claramente, y también el canónico 915, como pueden ver aquí en la imagen, podremos ver uno de los problemas mayores que estamos encarando, sobre todo a la hora de hablar con la comunidad parroquial, que en este caso no se habla de personas que tienen problemas relacionados con la demencia o problemas mentales. No estamos hablando de estas personas, se habla de personas normales, entre comillas. Hay personas descomunicadas y también personas sujetas a algunas penalidades. A estas personas no le vamos a dar el acceso a la comunión. Por eso, por ejemplo, para una mujer a la que no se reconoce la comunión, no le reconocen la posibilidad de recibir la comunión por un crimen, podría ser algo que en realidad se debería establecer en el derecho canónico, porque es algo que podría pasar. Lo que deberíamos hacer y que deberíamos sobre todo preguntar a sus familias y sus parientes de cómo era antes que empezó a desarrollar demencia, o si, por ejemplo, ella quería tomar la comunión, nuestro primer pensamiento debería ser que probablemente es su voluntad. Por eso este pleno acceso a la Sacra Comunión. Y durante nuestra investigación, nosotros hemos visto también esta, digamos, falta de comprensión a nivel teológico. Entonces, en resumidas cuentas relacionadas con el acceso a la comunión, quisiera decir que las personas mayores tienen el derecho a estar presentes, como decíamos, durante la Eucaristía, tenían que estar presentes físicamente. Y, por supuesto, la participación digital es mucho más asequible, lo sabemos, bastante claro, sobre todo en estos tiempos, que es maravilloso esto, ¿no? Porque nos permite acceder. Hemos visto también algunos sacramentos mediante Internet. Sin embargo, se queda algo en línea, no es algo físico, no es una participación física. Por eso el esfuerzo debería ser por nuestra parte, sobre todo en las comunidades parroquiales, para que se podría garantizar a esas personas que puedan estar presentes físicamente en estos lugares donde se da el sacramento. Por eso deberíamos procurar que estas personas puedan estar presentes e ir físicamente a la iglesia. Y sobre todo tienen el derecho a recibir la Sacra Comunión regularmente. No podemos decir que una vez al mes es suficiente. Es un problema muy, muy, muy importante, sobre todo con las personas mayores, porque muy a menudo vemos que ellos tienen que pedirla. No es algo que se puede dar automáticamente. También existe un problema relacionado con la falta de acceso a los sacramentos. Es un problema sobre todo para las personas que pueden dar la comunión. Y desde este punto de vista deberíamos hablar mucho más de la comunidad laica, de las personas que estarán, por supuesto, capaces de traer la comunión en sus casas, en las casas de reposos y también en los hospitales a menudo, porque, por ejemplo, un cura podría trabajar cerca de un hospital y podría ir al hospital, pero a veces no puede. Es decir, hacer este movimiento, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimas personas que están en la cama que quieren recibir el sacramento, sobre todo antes de una intervención quirúrgica, sobre todo una intervención muy delicada. A pesar de la condición mental y física, todos tenemos estos derechos. Por eso quisiera reiterar este principio de manera muy fuerte. ¿Cuál es el problema con la Sacra Comunión y el sacramento?
de la penitencia también. Podríamos utilizar también una analogía en la forma de comunicación, como podemos ver en estas imágenes. Las personas dicen que las personas mayores no pueden recibir la comunión porque, por ejemplo, no se pueden arrepentir de algo, ¿no? Porque no pueden hablar, no pueden, no sé, enseñar algunas señales de arrepentimientos, porque no se pueden comprender. Un arzobispo, un obispo no puede comprender esto. Por eso deberíamos utilizar algunos medios de comunicación distintos. Por eso, sin embargo, es muy importante utilizar, por ejemplo, estos programas, ¿no?, formativos que utilizan también los niños, por ejemplo, niños que tienen problemas de comprensión, tienen problemas mentales, discapacidades, y podemos ver cuáles podrían ser otros métodos de comunicación distintos, ¿no?, que nos permiten comunicar con estas personas, que se puede también utilizar en su propia lengua nativa y distintas formas de comunicación, como decíamos. Quisiera también reiterar y subrayar que, por supuesto, se puede hablar con la Iglesia mediante estos medios de comunicación y puede ser un acto de confesión. Hay también la posibilidad para una absolución genérica, que debería ser una excepción, pero que es posible. Deberíamos recordarnos que existe el derecho a acceder a esta medida. Muy bien, aquí siguiente transparencia con las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes, no?, de esta investigación? Hay distintas fuentes. Tenemos fuentes teológicas. El monseñor Palla ya habló un poco, ¿no? Sí. Y hay dos fuentes de investigación que podríamos considerar que se encuentran en nuestra comunidad cristiana y deberíamos hacer algo para intentar minimizar el problema. Podríamos decir que esas personas no necesitan sacramentos, son ángeles, son muy buenos. No deberíamos darles los sacramentos, pero este no es el caso, no viene al caso. Tienen los mismos derechos fundamentales, como ya hemos explicado antes, y John Jansenism habló de un enfoque muy riguroso hacia la moral. Se habla, por ejemplo, de una interpretación demasiado estricta, ¿no?, más al pie de la letra de las condiciones para cumplir con estos preceptos y tener estos sacramentos. Y también hay problemas psicológicos asociados, ¿no? Por ejemplo, esta actitud a conformismo, prejuicios. Bueno, también la pereza, la marginalización social y sobre todo como resultado de esta actitud con la civilización civil y la manera en la que vamos a tratar a las personas y la sociedad y la manera con la que vamos a tratar a estas personas se puede reflexionar y se puede encontrar en nuestra actitud hacia la Iglesia. Y, por supuesto, tenemos los problemas cognitivos, como, por ejemplo, la falta de comprensión de los sacramentos y la falta también de conocimientos del derecho de los sacramentos y la falta de conciencia también de la espiritualidad y la necesidad, ¿no?, las necesidades en general, en su conjunto, ¿no?, de las personas mayores. Por eso es fundamental recopilar estos datos para llevar a cabo también algunas investigaciones adicionales. Aquí tenemos las dos últimas transparencias. Esta es una revisión desde la dignidad del bautismo y de la personalidad cristiana. Por eso hemos dicho el derecho de recibir sacramentos, el derecho de ser libres y también la posibilidad de manifestar las distintas expresiones de espiritualidad y también el derecho de ser miembros activos de la comunidad eclesial. Y esto se confiere mediante el derecho canónico, que a su vez
se confiere mediante los principios teológicos. Esta es una foto. Yo saqué esta foto, yo personalmente. Por un lado podemos ver a Polonia, mientras que la otra se puede ver República Checa, porque yo vivo, digamos, en un lugar que está, digamos, a la frontera entre los dos países. Muy a menudo me encuentro en este camino porque lo hacía con mi abuela, me acuerdo muy bien, y cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que podríamos decir, algunas cosas relacionadas con nuestra vida. Y hablábamos también de los conceptos que podría expresar, sobre todo en esta jornada. Y esta fue la voz que nos llevó hacia nuestra investigación. Muchísimas gracias. Bueno, algunos minutos de retraso, 5.